En la historia de Guinea Ecuatorial, un nombre resuena con impacto controvertido: Francisco Macías Nguema Biyogo Nyege Ndong. Fue el primer presidente del país tras su independencia en 1968, pero su mandato, que duró hasta 1979, estuvo marcado por una dictadura opresiva, aislamiento internacional y una crisis económica devastadora. Durante su gobierno, más de una cuarta parte de la población se vio obligada a exiliarse debido a la persecución política y las violaciones de derechos humanos. Su vida estuvo marcada por traumas personales y una salud mental frágil, factores que contribuyeron a su transformación en un líder autoritario que llevó a su nación al borde del colapso político y social. Entender el gobierno de Macías Nguema es clave para comprender el pasado de Guinea Ecuatorial. Descubriremos al personaje y entenderemos las razones que lo llevaron a tomar ciertas decisiones. Francisco Macías era de la tribu Esangui, de Oyem, Gabón, de donde los echaron. De pequeño, vivió la época colonial. Guinea Ecuatorial, colonia española entonces, se enfrentaba a problemas de identidad y autodeterminación. Francisco Macías Nguema creció en un entorno que influyó profundamente en su visión del mundo y en su trayectoria política. Sus padres, pertenecientes al clan Esangui del distrito de Oyem en Gabón, eran figuras controvertidas. Su padre, conocido como un poderoso hechicero de la época, realizaba rituales espirituales que generaron desconfianza entre otras tribus Fang de Gabón. Estas los acusaron de crímenes, asesinatos e incluso de practicar el canibalismo, lo que provocó su expulsión hacia Guinea Ecuatorial. El clan Esangui se estableció en Mongomo, una región donde la influencia española era limitada. Allí nació Macías, en la localidad de Nsegayong. Su padre construyó un templo dedicado a los rituales Fang-Weti y Njobe, que, según relatos, incluían prácticas inusuales destinadas a obtener poder. En un episodio especialmente impactante, su padre sacrificó a uno de los hermanos de Macías con el propósito de otorgarle fuerza y poder, un hecho que marcó profundamente su vida. De joven, Macías casi se muere varias veces de tuberculosis, pero se curó con los tratamientos que había. Todo esto, desde la muerte de su hermano hasta sus enfermedades, hizo que le tuviera mucho miedo a la muerte, lo que cambió su forma de ser. Los guardias coloniales llegaron a Mongomo, empleando la violencia para someter y civilizar a los pueblos indígenas. Numerosos habitantes fueron forzados a trabajar como esclavos en las plantaciones de cacao y café, sufriendo torturas, mutilaciones y asesinatos. Julián Ayala, un sádico miembro de la Guardia Civil Española, fue uno de los principales responsables de estas atrocidades. A los 9 años, Macías fue testigo en su pueblo de cómo un administrador colonial torturaba públicamente a su padre, quien con cada golpe era llevado a la muerte. Su padre deseaba utilizar su posición de jefe tribal para conseguir mejores pagos para su gente. Una semana después, su madre se quitó la vida, dejando solos a Macías y a sus 10 hermanos. A los 10 años, Macías había enfrentado experiencias extremadamente duras para un niño de su edad. La trágica muerte de uno de sus hermanos, el brutal asesinato de su padre a manos de torturadores y, finalmente, el suicidio de su madre, quien no pudo soportar la situación. Estos eventos dejaron una profunda huella en Macías, sembrando en él la semilla del odio y el rencor, y moldeando al líder que se convertiría en el futuro. La administración central rescató a Macías y a otros chicos Fang para civilizarlos. Los criaron españoles y estudiaron en colegios católicos. Trabajó para los españoles, siendo respetuoso y servicial, pero los demás Fang, que no eran cristianos, lo criticaban. Todo esto marcó al futuro líder de Guinea Ecuatorial. En 1938, entró a trabajar para la administración colonial, aunque le costó.
Suspendió 3 veces el examen, pero a la cuarta lo aprobó y se hizo auxiliar administrativo, un puesto para los que no tenían título. Primero trabajó en el Servicio Forestal de Bata y al año siguiente en Obras Públicas en Río Benito. Volvió a Bata como catequista. Ahí conoció a su primera esposa. Como se llevaba bien con la iglesia, volvió a Obras Públicas en Bata. Con su trabajo, Macías consiguió una finca de café. Dejó la administración, pero en 1951 volvió y se hizo emancipado. Fue delegado del gobierno en Mongomo. Lo acusaron de favorecer a los blancos, lo que le creó enemigos. Pero dicen que ser leal a los colonos de joven fue una estrategia para conseguir lo que quería. Cuando en 1963 Guinea Ecuatorial consiguió más autonomía, Macías fue vicepresidente del gobierno autónomo, con Bonifacio Ondoedu como presidente. Cerca de la independencia, Macías Nguema quiso tener más poder. Además de vicepresidente, fue ministro de Obras Públicas y diputado. Estuvo en el Movimiento de Unión Nacional de Guinea Ecuatorial y conoció a líderes nacionalistas como Atanasio Ndongo. Pero siguió en el gobierno autónomo. Le dieron la medalla de la Delegación de Asuntos Indígenas como comendador y la medalla al Mérito Civil. Subió de puesto porque los españoles pensaban que era leal y fácil de manejar, porque no había estudiado mucho. Como conocía la administración local y se entendía con los Fang, fue importante en la política de Guinea Ecuatorial. En la Conferencia de Madrid para la Constitución de 1968, habló mucho de nacionalismo y contra el colonialismo, enfrentándose a los españoles. Dijo cosas raras, como que admiraba a Adolf Hitler y que África es libre gracias a Hitler. Macías fue a la conferencia con el monalige de Atanasio Ndongo. Para la independencia, lo eligió un grupo de 23 personas de la conferencia, coordinado por el abogado Antonio García Trevijano Forte. Este grupo, sin partido político, creó Idea Popular de Guinea Ecuatorial. En las elecciones de octubre de 1968, este grupo apoyó a Macías, que ganó la presidencia en la segunda vuelta contra Bonifacio Ondoedu, el anterior presidente. Ya no era católico y criticaba a la Iglesia. El año 1968 marcó un punto de inflexión en la historia de Guinea Ecuatorial. Tras más de un siglo de dominio colonial español, la nación estaba a punto de alcanzar la independencia. En el período previo a la independencia, Macías Nguema se presentó como un defensor del pueblo. Aprovechó el deseo generalizado de cambio, prometiendo prosperidad económica, igualdad social y el fin de la opresión colonial. Las elecciones presidenciales de 1968 vieron a Macías Nguema salir victorioso, aunque con un discutido 42% de los votos. Al principio, había esperanza de que la presidencia de Macías Nguema marcase el comienzo de una era de progreso y estabilidad. Sin embargo, rápidamente consolidó su poder, eliminando a sus rivales políticos, reprimiendo la disidencia y sentando las bases de una dictadura brutal. Una vez en el poder, la verdadera naturaleza de Francisco Macías Nguema se reveló con una velocidad y brutalidad aterradoras. La esperanza que había acompañado a la independencia se desvaneció rápidamente, sustituida por una atmósfera sofocante de miedo y represión. El gobierno de Macías Nguema se caracterizó por la paranoia, la violencia y un ataque sistemático a los derechos humanos. Se autoproclamó presidente vitalicio, concentrando el poder absoluto en sus manos. Desmanteló la democracia, prohibió los partidos de la oposición y convirtió el poder judicial en una herramienta de su régimen represivo. Su paranoia no tenía límites, señalando a cualquiera que percibiera como una amenaza. Su reino de terror se caracterizó por arrestos arbitrarios, torturas y ejecuciones extrajudiciales, creando un clima de miedo y silencio. Intentó moldear la nación a su imagen y semejanza, embarcándose en una extraña campaña para reescribir la historia y la cultura. El reinado de Francisco Macías Nguema estuvo marcado por una desastrosa gestión económica, sin licenciados, sin economistas, ni profesionales que pudieran poner en marcha una economía que funcionara o aconsejar al nuevo presidente. Guinea Ecuatorial estaba gobernada, en su mayoría, por gente que en aquel entonces ni siquiera había terminado la primaria durante el periodo de gobierno autonómico.
España concedió la independencia a Guinea Ecuatorial en un contexto donde no había suficientes líderes preparados para guiar al país hacia una independencia sólida. Este proceso, que muchos analistas han descrito como errático, ha contribuido a que, hasta el día de hoy, los principios democráticos no se consoliden en Guinea Ecuatorial. Al examinar con atención la historia, se puede observar que España no estaba en condiciones de establecer una democracia en Guinea. En ese entonces, España se encontraba bajo el régimen de Franco, un líder autoritario que llevaba más de 40 años en el poder, lo que implicaba que no era una democracia. Por lo tanto, España tenía poco que ofrecer a Guinea en este aspecto. Es importante señalar que, en esa época, muchos españoles llegaban a Guinea en busca de libertad y mejores oportunidades económicas. Por consiguiente, a Guinea Ecuatorial se le dejó en manos de su propio destino, en este caso, bajo el liderazgo de Macías Nguema. Sus políticas, movidas por la paranoia, la incompetencia y la avaricia, llevaron la economía del país a la ruina. Se ensañó con los ciudadanos con estudios y cualificados, porque tenía miedo de que le quitaran el poder. Miles de profesionales fueron ejecutados, obligados a irse al exilio o huyeron del país muertos de miedo. Esta fuga de cerebros destrozó aún más la ya débil economía de Guinea Ecuatorial. Los ciudadanos que habían recibido algo de formación de los españoles se veían como una amenaza para el nuevo régimen. El campo, que antes era un orgullo para el país y una fuente de ingresos por exportaciones, se hundió por su mala gestión. La producción de cacao, el principal producto que exportaba el país, cayó en más del 90% durante su gobierno. Macías nacionalizó un montón de industrias, pero como no tenía ni idea de economía y había muchísima corrupción, todo se fue a pique. A medida que Francisco Macías Nguema reforzaba su control sobre el poder, Guinea Ecuatorial se sumió en una pesadilla. El reino de terror que desató obligó a cientos de miles de personas a huir de sus hogares, buscando refugio de la persecución y la violencia. Hasta un tercio de la población huyó del país durante sus 11 años de gobierno. Personas de todos los ámbitos de la vida hicieron el peligroso viaje a países vecinos o más lejos, a Europa. Las fronteras estaban estrictamente controladas y aquellos que eran sorprendidos intentando escapar se enfrentaban a la cárcel, la tortura o la muerte. Muchas familias fueron separadas. Algunos miembros lograron escapar mientras que otros se quedaron atrás. Las historias de quienes huyeron pintan un cuadro desgarrador de la vida bajo el régimen de Macías Nguema. El nuevo Estado no disponía de una moneda propia ni de un banco nacional, por lo que seguía en circulación la peseta española. Además, tenía previsto utilizar los presupuestos aprobados por España, la metrópoli, para las dos provincias africanas de forma bianual, según los acuerdos de transición firmados. Sin embargo, España se negó a cumplir dichos acuerdos, lo que llevó al presidente Macías a acusar a España de crear un bloqueo económico y a declarar que no acataría la Constitución impuesta por España en 1968. Durante su presidencia, Guinea Ecuatorial recibió el desafortunado apodo de Auschwitz africano, debido a los numerosos actos de violencia política y asesinatos masivos. Bonifacio Ondó Edu, presidente del gobierno autónomo, fue difamado, detenido y lamentablemente asesinado en la prisión de Black Beach apenas 3 meses después de la independencia. Un destino similar sufrieron sus seguidores y otros líderes políticos que habían luchado por la independencia del país, quienes fueron sistemáticamente eliminados. La represión durante el régimen de Macías afectó incluso a sus propios colaboradores. 10 de los 12 ministros de su primer gabinete, 2/3 de los diputados de la Asamblea Nacional elegida en 1968, así como al menos 2 docenas de oficiales del ejército, agentes de policía y varios funcionarios públicos, fueron víctimas de esta violencia. En la Nochebuena de 1975, Macías ordenó la ejecución de aproximadamente 150 opositores a su régimen. Estas personas fueron fusiladas en el estadio de fútbol de Malabo, mientras en los altavoces se reproducía la canción Those Were the Days, una de las piezas musicales favoritas del mandatario. Macías también expresó su descontento cuando el gobierno español no envió la ayuda armamentística ni el avión presidencial que había solicitado a principios de 1969. En respuesta,
realizó una gira por el país en la que lanzó advertencias hacia los españoles y alentó a sus seguidores a oponerse a ellos. Esta situación derivó en una crisis diplomática entre España y Guinea Ecuatorial, culminando con la evacuación de casi toda la población española residente en Guinea Ecuatorial en aquel momento, aproximadamente 7.500 personas, así como con la retirada de todas las tropas de la Guardia Civil y sus armas, las cuales Macías posteriormente entregó a sus juventudes. Durante esos días, tanto los guineanos como los españoles temían por su seguridad. La población dejó de acudir al trabajo y a otras actividades diarias, lo que provocó que las calles comenzaran a ensuciarse considerablemente y que los servicios básicos se vieran afectados. Pocos días después de la independencia, Macías denunció un supuesto intento de asesinato en su contra, presuntamente planeado por Mariano Mbamicha, delegado gubernamental de Mongomo. Tras enfrentar un supuesto intento de golpe de Estado el 5 de marzo de 1969, liderado por Atanasio Ndong, Macías declaró el estado de emergencia, arrestó a más de 200 personas e instauró una dictadura aún más estricta. En 1972, se autoproclamó presidente vitalicio y promulgó una nueva constitución al año siguiente. Durante su gobierno, nunca se celebraron elecciones libres. En octubre de 1973, a pesar de ostentar la presidencia vitalicia, convocó elecciones presidenciales en las que fue el único candidato, obteniendo oficialmente el 99% de los votos. Aquellos que votaron en su contra fueron encarcelados, ya que dichas elecciones resultaron ser una trampa para identificar a los opositores a su régimen. Posteriormente, convocó elecciones parlamentarias en las que el único partido permitido, el Partido Único Nacional, obtuvo el 100% de los votos en la Asamblea Nacional. A finales de la década de 1970, Macías tenía una visión política supernacionalista, pero no sabía mucho de política ni cómo hacerla funcionar. Obligó a todos a hablar solo Fang y prohibió todos los demás idiomas. Su gobierno fue tan malo que 150.000 personas se escaparon a países como Nigeria, Camerún y Gabón. Algunos, con más suerte, se fueron a España y Francia. Para 1973, Guinea había perdido el 25% de su gente, aunque el Banco Mundial dice que fueron 215.000 personas. Es difícil saber cuántas personas murieron por culpa de Macías. Algunas fuentes dicen 20.000, otras 50.000. 50.000 es la cifra más común. Además, se cree que unas 10.000 personas desaparecieron y muchos fueron obligados a trabajar como esclavos. Como quería ser muy nacionalista, en 1976, Francisco Macías cambió su nombre a Masea Nguema Billogo Nyege Ndong y obligó a la gente a hacer lo mismo. También prohibió comidas de otros países como pan, tomate, azúcar y leche. La comida que había era carísima, porque Macías la compraba barata a otros países o de sus propias granjas, y luego la vendía 80 o 100 veces más cara. Para comprender por qué Macías, conocido como el milagro único de Guinea Ecuatorial, tomaba ciertas decisiones, es necesario conocer un poco más sobre su vida. Los demonios que lo acechaban desde el pasado, las paranoias que enfrentaba a diario y su equilibrio mental cada vez más frágil. Macías estuvo casado 5 veces, y su primer matrimonio fue con Ada en Mongomo. Para profundizar en las heridas emocionales que sufría el presidente, un día Macías descubrió a su esposa en la cama con un joven español. En la habitación, el joven logró escapar, liberándose de la situación. Este incidente afectó profundamente a Macías, haciéndole sentir inseguro y disminuyendo su autoestima. Expulsó del país al joven y a su familia, calificando el incidente como un abuso más del colonialismo. El resentimiento de Macías hacia los españoles aumentaba, y la presencia de estos en el país se volvía cada vez más incómoda para él. A medida que su enfermedad avanzaba, Macías viajó primero a España y luego a Estados Unidos para consultar a sus psiquiatras. Lamentablemente, su estado empeoraba, y los rumores sobre su supuesta homosexualidad no contribuían a su bienestar. Estos rumores alimentaron su resentimiento hacia los extranjeros y su propio pueblo. Las mujeres cercanas a Macías decidieron distanciarse y abandonar su gobierno. Entre ellas, Mónica Bindang, su última esposa, también se marchó.
Macías la calificó de traidora y prohibió que las niñas llevaran el nombre de Mónica. Algunos de los hijos de Macías se trasladaron a Corea del Norte antes de su derrocamiento, donde fueron acogidos por el líder Kim Il-sung, amigo de Macías. Mónica Bindang también se mudó allí para estar con ellos. Debido a su creciente enfermedad, el señor Macías comenzó a consumir iboga y banga, lo que complicó aún más su tratamiento. Con el tiempo, su círculo más cercano se dio cuenta de lo evidente. La salud mental del presidente no estaba en su mejor momento. Un médico español en privado le diagnosticó paranoia y un trastorno esquizoide. Durante su estancia en España, también le informaron que padecía de trastorno maníaco-depresivo. En 1970, el señor Macías regresó a consultar a ese médico en busca de tratamiento. Rafael Mendizábal, que trabajó con Macías durante su primer año de gobierno, decía que era prudente, aunque a veces violento. También decía que era realista y utópico a la vez, enérgico pero también indeciso. Macías a veces se ponía muy violento, pero luego se calmaba y se volvía lúcido. Era una persona contradictoria. Creía que todos querían darle un golpe de Estado y tenía 155 soldados que lo protegían. En 1975 se fue a vivir a Mongomo y luego a su pueblo, Nsangayong. Allí se sentaba junto al fuego y hablaba de política con su familia y los ancianos. En su pueblo, Macías pescaba, cazaba y cultivaba la tierra. Obligaba a los presos políticos a trabajar para él. No quería vivir en Malabo. Solo iba a la capital cuando era absolutamente necesario. Macías, cada vez más débil, se recluyó en su pueblo junto a su círculo más cercano. Algunos miembros de su familia le aconsejaron no pasar demasiado tiempo en público, por lo que redujo drásticamente sus apariciones, consciente de su delicada situación mental. Mientras tanto, otro peligro acechaba al milagro único de Guinea Ecuatorial Macías Nguema. Su círculo íntimo había planeado un golpe de Estado, encabezado por su teniente coronel Teodoro Obiang Nguema, a quien Francisco Macías había confiado la dirección de todas las cárceles. El golpe de Estado se llevó a cabo el 3 de agosto de 1979. Teodoro Obiang, junto con otros altos mandos militares descontentos con el régimen opresivo de Macías, organizaron meticulosamente el golpe. Aprovecharon la creciente desconfianza y el temor que Macías había sembrado entre sus allegados, lo que facilitó la conspiración. El golpe fue rápido y efectivo, marcando el fin de un régimen caracterizado por la represión y el aislamiento internacional, y dando inicio a una nueva era en la política de Guinea Ecuatorial. España desempeñó un papel fundamental en el golpe de Estado en Guinea Ecuatorial, brindando apoyo diplomático y estratégico que facilitó que Teodoro Obiang Nguema Mbasogo asumiera el control del país de manera decisiva. El rey de España, Juan Carlos I, fue una figura clave en este proceso, utilizando su influencia para respaldar el cambio de poder y estabilizar la situación política en la región. Mucho se ha escrito sobre el reinado de Macías Nguema en Guinea Ecuatorial. Algunos lo describen como un hombre que amaba profundamente a su país, un nacionalista que buscaba expulsar a los colonizadores a toda costa. Otros lo ven como un despiadado asesino que gobernó el país con mano de hierro. Nos preguntamos, ¿cuál es la verdad sobre este enigmático personaje? Incluso durante su juicio, sabiendo lo que le esperaba, afirmó que no era responsable de las muertes en el país. Su juicio, un evento muy esperado, fue visto como una oportunidad para que rindiera cuentas por el sufrimiento que había causado a la nación. El juicio de Macías Nguema empezó el 24 de septiembre de 1979. Las acusaciones en su contra iban desde genocidio y asesinatos masivos hasta malversación de fondos y sabotaje económico. A pesar de las muchísimas pruebas en su contra, Macías Nguema se mantuvo desafiante durante todo el juicio. Negó haber hecho nada malo, diciendo que todo lo que hizo fue necesario para mantener el orden y la estabilidad. El 29 de septiembre de 1979, el tribunal declaró a Francisco Macías Nguema culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a muerte por fusilamiento, lo que marcó el final de un período muy oscuro en la historia de Guinea Ecuatorial. Su fallecimiento también ha estado envuelto en misterio y leyendas. Muchos afirman que fue llevado a Corea del Norte para pasar sus últimos días con su familia y amigos.
mientras que otros dicen que fue enterrado de manera clandestina en los bosques de Guinea. Lo cierto es que actualmente en Guinea no se sabe dónde descansa Francisco Macías Nguema, aunque hay quienes aseguran que está en una fosa en el cementerio de Santa Cruz. El legado de Francisco Macías Nguema es complejo e inquietante. Su reino de terror dejó una huella profunda en Guinea Ecuatorial, moldeando su panorama político y frenando su desarrollo. Aunque su muerte puso fin a la violencia y la opresión, las cicatrices de su dictadura son profundas. El país que dejó atrás estaba en ruinas, su economía destrozada, su gente traumatizada y su tejido social hecho pedazos. El legado de miedo y desconfianza que Macías Nguema inculcó en la sociedad ha sido difícil de erradicar. Su brutal gobierno debilitó la confianza en las instituciones, creó profundas divisiones dentro de las comunidades y promovió una cultura de silencio y autocensura. El éxodo masivo de ciudadanos instruidos y cualificados durante su mandato creó un vacío que el país todavía lucha por llenar. Esta fuga de cerebros ha tenido consecuencias a largo plazo para el desarrollo de la nación, dificultando su capacidad para construir una sociedad próspera y justa. Hoy Trivix desea saber si aún hay personas que vivieron en esa época o están familiarizadas con el tema. ¿Qué opinan sobre lo ocurrido en Guinea Ecuatorial durante el gobierno de Macías? ¿Fue realmente responsable de todo lo que se le atribuye? Trivix y el mundo están atentos a sus comentarios. Queremos fomentar un debate abierto. Muchas gracias. Nos vemos pronto, guerreros.